light of day. Buenas noches, señoras y señores, jóvenes de todas las edades. Bienvenidos todos y cada uno a esta nueva edición de Crisol de Cultura, el programa de la noche de los sábados en Televisión Ferrol. Saludos cordiales a todos cuantos nos siguen a través de Internet, con muy especial afecto a nuestros espectadores de Hispanoamérica. Y bien, hoy, ya lo había anunciado en el programa anterior, vamos a hablar sobre enseñanza laica. Matiz que va a convenir rápidamente después de un comentario previo que voy a hacer. Esto que ya podríamos empezar a titular como el editorial de Crisol, porque, en fin, estos comentarios de introducción previos, ¿no? En este caso, hay que decir que en este programa, y hace bien poco, lo sabéis todos aquellos que lo seguís con regularidad, nos referimos en comentario, precisamente a través de nuestros invitados, en dos últimas próximas semanas, dos expertos economistas, nos referimos, digo, al asunto del impuesto de las hipotecas y, en consecuencia, a las consideraciones jurídicas de las que se venía haciendo uso. Por demás, un uso ya entonces equívoco, ambiguo, que movía a duda y a error de interpretación. Pues bien, ya es conocido, hace unos días, en un gesto insólito y con un cambio de criterio, de su propio criterio, absolutamente inesperado, anómalo en cuanto que se trata de una conclusión jurídica al más alto nivel, el Tribunal Supremo se corrigió a sí mismo y por 15 votos a 13 resolvió que ha de ser el cliente el que debe pagar el impuesto de hipotecas al formalizar un crédito para comprar una vivienda. En realidad hay que decir que para el cliente, para los clientes, no cambió nada sustancial, digo, en cuanto a lo que venía ocurriendo en los últimos 20 años. Pero el bochorno de observar cómo el más alto tribunal de España se mueve en reflexiones dubitativas, en conclusiones provisionales, tan provisionales que apenas duran unas horas, y vuelta a empezar, es muy evidente que un síndrome explicable de inseguridad jurídica se percibe en la sociedad con todas sus consecuencias más indeseables, más nocivas. Y es que una sociedad libre solo se sostiene en la recta igualdad ante la ley y en la insoslayable garantía jurídica de su aplicación. O sea, una muy lamentable actuación del Tribunal Supremo rectificándose a sí mismo y la imperiosa necesidad de que el mejor y más sólido y ecuánime y ajustado criterio jurídico renueve y revalide, anime a la ciudadanía a la plena convicción de competencia y no a la sospecha de toda inseguridad. Y esto había que decirlo porque, repito, después de dos programas anteriores en los que dos personas expertas desde el punto de vista de la referencia económica hablaron y dijeron lo que dijeron y hablaron, pues naturalmente ahora era necesario todo esto. En fin, vamos con lo nuestro, con esa conversación que hoy ha de ocuparnos. Como dije, la enseñanza laica desde finales del siglo XIX y hasta la experiencia de la Segunda República Española, ya en el ámbito de esta ciudad de Ferrol, Galicia y por extensión España toda. En fin, y para hablar de todo esto me acompaña, como generalmente es buena costumbre, Emilio Saldaña, a mi derecha, por supuesto. Hola, buenas noches, Emilio, buenas noches. Y, en fin, nuestro invitado de hoy es la persona del todo idónea para hablar de este asunto, Eliseo Fernández y Fernández, al que siempre me complace particularmente presentar, bibliotecario en ejercicio, investigador eficaz de la historia social
fue presidente del Ateneo Ferrolano y me parece que por allí continúa manteniendo, creo, alguna relación o bastante frecuente y activa. O sea, buenas noches, Eliseo, bienvenido, un placer recibirte. Un placer para mí. Ya lo sabes que sí, ya lo sabes que sí. Bueno, vamos a ver, un brevísimo de mi parte comentario para que ya le entréis a la cosa de inmediato. Si lo vemos desde la perspectiva, en fin, del siglo seguramente más XX que XIX, pero también el siglo XIX, y además con características muy marcadas, en todo caso se puede hablar de la enseñanza desde el punto de vista de la orientación, digamos, sociopolítica, en fin, económica también. Se puede hablar de que hay una enseñanza de corte, de orientación liberal, que en el siglo XX español, en el primer tercio del siglo XX, la institución libre de enseñanza sería el prototipo. Luego una enseñanza de corte obrerista o proletario, que estaría orientado desde la corriente socialista, así en general, y la anarquista, sobre todo a través de la escuela racionalista de Ferrer y Guardia, y ya por último la enseñanza confesional. Yo creo que este trípode, creo que se ajusta a una realidad, digamos, social e histórica, y a partir de ahí, con la localización que le queramos ir dando, adelante, Eliseo, tú empieza por donde quieres. Sí, eu creo que esas correntes que eran as representativas da época, pero con unha, digamos, con unha forza moito máis grande na educación confesional, o que fai é que un pouco esa educación liberal ou esa educación laica e socialista ou republicana ou anarquista, pois xurde un pouco tamén como contraproposta a esa ensina confesional, porque ao final o que se está plantexando nesa época, que é unha época de cambio político importante, é que hai unha batalla tamén pola educación. A educación se considera tamén unha ferramenta de transformación importante ou unha ferramenta tamén para a parte máis confesional de mantemento do status quo. E entón aí aparece unha fricción que no final do século XIX e nos principios do século XX é moi forte. Eu creo que aí estáse librando digamos, unha batalla importante e de feito un pouco todos os cambios representativos da época pois venen tamén ligados a cambios no propio modelo educativo, como tamén o feito de que xa na Segunda República o maestro é un dos símbolos dese período e dese cambio que se está producindo, pois é representativo de todo eso que xa se viña dando nos tempos anteriores. Bueno, al periodo de la República ya llegaremos, sí. Pero en fin, es muy a propósito, claro, lo que acabas de citar. Bueno, tú ve complementando esto en lo que te parezca. Bueno, yo creo que la exposición es naturalmente pertinente y acertada. Esto era así, naturalmente. Yo creo que la enseñanza como vehículo de transformación de la sociedad, claro, por supuesto, ayer, hoy y mañana, sí. Por descontado. Bueno, de transformación o de mantenimiento de lo que hay. O sea, una enseñanza transformativa no es la única que hay una enseñanza, digamos, conservativa. Sí, no, bueno, ya ves, ya ese matiz es interesante. Bueno, de hecho, la enseñanza tradicional es básicamente conservadora porque lo que pretende es mantener las formas y no una transformación, mientras que... Bueno, yo creo que lo que quise decir, más o menos se puede interpretar, es precisamente para que le entraras tú a eso. Lo que yo querría preguntar es, ¿cuánto se puede cuantificar el predominio de la enseñanza conservadora y eclesiástica frente a las otras dos alternativas, diríamos, progresistas? Bueno, pues yo creo que no se ya estamos dentro del ámbito de la inspiración, porque justo eso es bonito premio, bonito regalo, eso es lo que yo iba... Sí, justamente, así que adelante. Home, eu creo que cuantificar exactamente non, pero eu creo que no século XIX a ensinanza era predominantemente confesional e o ensino laico, por exemplo, aquí en Ferrol aparece en 1878 unha primeira escola laica
da man de unha... que corrente? máis ben ao republicanismo, pero con conexións socialistas e anarquistas. Non a liberal, sino a outra. Sí, que realmente o liberalismo non exerce, digamos, esa presencia así con tanta forza e non entra no debate, o mellor, de xeito tan, o mellor tan belixerante. Sí, a lo mejor hasta ya el siglo XX, ¿no? Sí, o que pasa é que eu creo que a liberal non entra tanto en confrontación, entón se vai... Porque tiene un corte máis elitista, por outra parte, ¿no? Sí. Sí, bueno, pero sí que hai unha conexión. Menos antitradicionalista, tamén, ¿no? Claro. A ver, yo creo que ya que decimos esto, eso de la... Hoy vamos a referirnos al final a Eugenio d'Ors, a un texto de Eugenio d'Ors, y decía Eugenio d'Ors, y a lo mejor, mira por dónde, ya puede servir como estímulo de debate, decía d'Ors en una frase que no resulta muy fácil de entender de inmediato, pero que es clara, que todo lo que no es tradición es plagio. Yo estoy de acuerdo, con los matices que sea necesario, pero yo estoy de acuerdo. Todo lo que no es tradición es plagio. Claro, esto sería confrontar la enseñanza confesional a la que tú te referías, esto es obvio, esto era así mayoritariamente al margen de porcentajes, ¿no? Pero era así mayoritariamente. Pero la fuerza no es solo que se quiera oponer, esto yo lo digo, tú lo matizas, no es solo que se quiera oponer una enseñanza a otra de una manera, como diría yo, no diré que versallesca, pero en fin, en todo caso, en un cierto equilibrio, en una cierta proporción de... No, yo creo que la referencia decimonónica que propone el socialismo, los socialismos, ¿no? En el sentido más general, yo creo que es en realidad de oposición beligerante inequívoca. Quiero decir, ¿o no? Sí, pero tamén matizable. O sea, cando por exemplo, hai un enterro laico en Ferrol, no final do século XIX, e a reacción é apedrealo, entón a beligerancia de onde ven? Para eso estamos. Claro, hai unha... O que aparece é un ensino que responde ao que eran xa novas formas de pensar, o laicismo, o anticlericalismo, tamén a veces ligado á masonería, que un pouco a forza, un pouco... A veces... Eu queria preguntar, ti cando dis ensino, refíreste a ensino de rapaces ou ensino tamén como promoción cultural enfocada aos obreiros, por exemplo? É que nunha altura na que, digamos, unha parte importante da poboación era analfabeta, pois o ensino era, digamos... máis que simplemente exactamente, porque moitas das escolas racionalistas que se dan en todo o Estado teñen a súa sección de adultos. A de Ferrol, por exemplo, tiña unha sección de adultos, onde ao final, pois sí que... Pero tamén tiña que ver tamén con esas novas formas de pensar que, digamos, fan fincapé no individuo, no papel do individuo, e neso, por exemplo, o socialismo sempre tivo unha vertente educacional menos potente que o anarquismo, porque o anarquismo sempre incidiu en que era a formación do individuo, despois traballando colectivamente, que podía cambiar a sociedade. Entón, digamos que para cumplir o programa anarquista tiña que levar adiante unha formación cultural do individuo. Son igualmente librepensadoras esas dúas tendencias? Sí, eu creo que sí. Sí, de feito, un pouco a... Ou é máis dirixista e a outra máis autodidacta? No, en todas as... Sobre eso sempre hubo digamos, unha polémica, non? Por exemplo, incluso dentro do anarquismo había unha escola racionalista patrocinada por Ferrer e Guardia, e na mesma altura, Ricardo Mella, que era un anarquista vigués, pois falaba de educación neutra, como un pouco un paso máis alá, non? Dicindo que o anarquismo non tiña que formar anarquistas, sino individuos libres capaces de decidir. Que logo poden optar polo anarquismo. Exactamente, eso tamén é significativo, que Ricardo Mella tivo 11 fillos, creo, ningún foi anarquista. O sea que parece que aplicou
as súas ideas nese sentido. Pero sí que o libre pensamento un pouco o fío conductor de todas as tendencias. Claro, porque o é un elemento fundamental anticlerical. Sí, eu creo que... Non únicamente anti-ensino clerical, senón anticlerical. Sí, o que pasa é que, bueno, eu creo que eso tamén se forma nunha reacción clerical, o sea... Bueno, si eu non digo por qué, sí, eso sí, claro, ao final entras en combate con... porque... L'enfant, como diría Voltaire. Que, de feito, un pouco todas as escolas laicas se encontran con moitos problemas por parte da Igrexa. Sí, eso, ten unha lógica social, había un monopolio que entra en discusión, que entra en fin, que está desafiado. Claro, o momento clave eu creo que son os anos primeiros do século XX. Aquí en Ferrol, por exemplo, as primeiras escolas en Galicia xurden en 1888, 1890 en Ferrol e Coruña. Primeiro en Ferrol e logo en Coruña. Unhas asociacións de libre pensamento. Iso por que en Ferrol antes? Por que era máis obreira? Porque era unha cidade que tiña un pouco máis tradición, seguramente. Bueno, son 2 anos, tampouco a diferencia non pode... A mellor non é que fose porque era máis ilustrada, pero bueno, non sei. Non sei. É que, claro, decir que porque antes en Ferrol, cando son 2 anos, porque antes en Ferrol, por exemplo, que en Vigo, eso sí que é significativo, non? Unha cidade, claro, Ferrol tiña unha tradición obreira potente. No, claro, pero tamén ten unha tradición ilustrada. Ilustrada. A ópera empezaba antes en Ferrol que... Por qué? Pues non era por obreira, era por ilustrada. Sí, pero quero decir esa tradición industrial, burguesía comercial... Claro, unha tradición neoclásica, vamos, derivada un pouco da ilustración de tempos de Carlos III e adiante. Borbónica, diríamos. Por outra parte, en ese período, Ferrol era máis... tenía como ciudad, tenía una entidad, si no semejante, acaso mayor que la de Vigo. Sí, Vigo empieza a tener apenas 30.000 habitantes a principios del siglo XX. Es decir... Sí, sin embargo, por exemplo, o periódico Faro de Vigo é anterior eso sí, aos periódicos de Ferrol. Bueno, son cosas... Eso tiene que ver con la presencia catalana de la industria conservera, ¿no? En fin, los masós... Hai varios factores. Eu creo que hai aí un pouco... Ferrol, Coruña, Vigo, son as cidades que na época estaban un pouco por diante. Que quedamos un pouco atrasados respecto dos outros. ¿Cómo? Por supuesto. Vamos a ver, yo... Ya dije en este mismo programa en alguna otra ocasión, varias veces, con carácter público, cuando tuve oportunidad, y ahora lo voy a repetir, lo diré seguramente más veces, Ferrol y Coruña es evidente que en ese periodo del siglo XIX, principios del XX, son inequívocamente, sin demérito de nadie, sin intención de demérito de nadie, pero son las 2 ciudades, digamos, más ilustradas de Galicia. Por referencias sociológicas variadas. Las de Coruña y las de Ferrol no son las mismas. No, exactamente iguales no, pero bueno, figuras como Concepción Arenal o... Claro. Son representativas de unha... Sí, de que aí había algo. Y en Coruña, pues la tradición liberal decimonónica, es decir, que es ilustrada y culta de una manera inequívoca, Emilia Pardo Bazán, Juana de Vega, es decir, en fin, tantos y tantos, ¿no? O Ramón de la Sagra, Ramón de la Sagra, en efecto. Es decir, y todo eso en Coruña va a proyectarse sobre el pueblo, en el sentido, y en Ferrol es evidente de que hay una referencia ilustrada conocida, minoritaria, pero de interés, vinculada en algunos casos, no pocos, a la propia Marina. Y luego, naturalmente, el sector obrero, con todo ese interés que yo creo que quizás debamos de referirnos a esto, cuando tú hablabas de la tasa de analfabetismo, que en efecto era, porque todo esto hay que verlo con ojos decimonónicos, naturalmente, ¿no? Es decir, es verdad, yo creo que sí, es muy cierto lo que dices, y yo lo digo desde mi consideración, digamos, de crítica personal, ¿no? Pero yo creo que sí es verdad que el anarquismo, entendido, yo estaría naturalmente mucho más cerca del de Ricardo Mella. Del de Mella, claro. Es que la propuesta de Mella a mí me parece que difícilmente, en fin, puede ser discutida.
porque si no se quieren hacer ciudadanos libres, sino ciudadanos comunistas o socialistas, sí, o lo que sea, pues eso es tremendo. Claro, ¿no? realmente Ferrer tampouco decía que había que facer anarquistas, pero sí que a súa educación sí que tiña un pouco era un pouco máis dirixida cara a unha tendencia. No. Por supuesto, sí, por supuesto. Y además contra, es decir, el asunto yo creo que la clave es ir contra. Cuando se va contra... facilita mucho la orientación de una línea de acción un enemigo. Bueno, por supuesto. Pero la referencia culta, el interés por cultivarse, que es lo que quería... Esto sí que es inequívoco en el anarquismo. Esto es inequívoco. Mucho más que en el socialismo. Es decir, pero eso le enfrenta por un lado al socialismo, pero sobre todo a la tradición y al catolicismo. Bueno, estoy hablando naturalmente del anarquismo intelectual. Ilustrado, digamos. Claro, no el incendiario, naturalmente, claro. No el bombero. No, en fin, es una aclaración innecesaria, ¿no? Claro. O que pasa é que a mí el planteamento ese de contra me parece erróneo, porque realmente cando ti ergues unha bandeira de, digamos, e te encontras con que hai unha reacción contra iso, o sea, cando aparecen as escolas laicas ou aparece un enterro laico e se apedrea, cando hai unha escola laica e se pecha con excusas... Sí, un contra suscitado, en vez de un contra claro, a priori. Se non houbera clericalismo non había anticlericalismo, eso é clarísimo. O sea, se a vontade da Igrexa non fora impoñer esa determinada visión parcial sobre o conxunto da poboación, entón non había anticlericalismo. O clericalismo é o que fai xurdir, o sea, que a belixerancia, eu creo, entendo, que parte da Igrexa. E parte, ademais, eu creo que é definitivo a historia, un pouco o momento clave desta historia, que é os anos 1909, a Semana Tráxica, que, bueno, é unha serie de revoltas que se dan na cidade de Barcelona polo chamamento a filas, hai queima de igrexas, e se toma como cabeza de turco desa revolta a Francisco Ferrer y Guardia, ao creador da escola racionalista, e que é executado con un proceso bastante plagado de irregularidades. E si, digamos, eso non fora, digamos, pudera crearnos algunha dúbida de que Ferrer, que non estaba en Barcelona cando se produciron os sucesos, fora culpable, a mí me chama moita atención, por exemplo, que Constancio Romeo, que era profesor da escola laica racionalista da Coruña, polos mesmos feitos, é deportado da Coruña a Fonsagrada. Sí, que é bastante máis lixeiro que te maten. Sí, pero porque, claro, en Coruña non pasará nada. Pero por que a reacción contra unha revolta popular antimilitarista, que é anticlerical tamén, pero que ten unha raíz de que non querían ir á guerra de África, porque a cabeza de turco son os ensinantes racionalistas. E por qué? Porque se consideraba que esa revolta se relación persoal entre eles, tiñan libros de tal, foron formados na escola, por qué? Porque se pensaba que a escola sin Dios, que era como se denominaba na altura polo clericalismo, que era culpable deses estalidos de violencia. Entón, aí se considera que hai unha correlación, e eu creo que impresionante, nos anos 10, 11, hai unha auténtica batalla con manifestacións de 10.000 e 15.000 persoas manifestándose contra a escola laica. En Galicia, en Estrada, en varios lugares, con nenos cantando un himno que ainda se conserva a letra, o himno contra as escolas laicas. O sea, unha parafernalia, e eu creo que eso, claro, é moi representativo de como a Igrexa pois está reaccionando contra ese ensino católico. Perdón, ese ensino laico, sí. Porque o considera culpable deses cambios que se están producindo, que teñen moito que ver con iso, pero con outras cousas tamén, que son cambios moito máis profundos. Entón aí é onde empeza esa batalla que cando realmente aí se dá ese momento, digamos, clave, porque Ferrer y Guardia se convierte en un mártir, e é, digamos, o símbolo. Hai unha estatua había unha estatua de Francisco Ferrer en Bélxica, en Bruselas, houve manifestacións pola súa morte en todo o mundo. Foi un momento importante. E aí é un pouco onde esta historia xa un pouco colle máis forza, porque tamén
é o que impulsa o ensino racionalista nos anos posteriores. Bueno, yo tengo alguna discrepancia de lo que estuvo diciendo Claro, Eliseo. normal. Tengo alguna discrepancia, alguna, tampoco digamos que el espíritu conjunto. La discrepancia no es lo que nos ocupa hoy Ferrer y Guardia, naturalmente, ¿no? Quiero decir, entonces, por lo tanto, la discrepancia, y simplemente la voy a referir como de una manera, digamos, muy testimonial, no con el ánimo de debatirlo, ¿no? A ver, yo creo que es muy evidente, hoy ya se conoce de una manera marcada, que el proceso de Ferrer y Guardia estuvo bastante idealizado. ¿Cómo? ¿Ideologizado? Idealizado. Bastante idealizado, es decir, por eso acaba en mártir. Las expresiones internacionales contra España, la verdad, tendríamos que estar un poquito curados, porque eso forma parte de lo que forma parte. Es decir, es lo que forma parte siempre. Se llama leyenda negra. Es decir, y entonces la leyenda negra, eso es una cosa que, en fin, que tienen que venir hispanistas a escribir sobre eso y abrirnos los ojos, que me parece tremendo eso. Pero eso yo creo que ese es un tema de debate que tampoco estoy de acuerdo y que daría para otro programa. No, a leyenda negra. Eso, bueno, un momento, pero como introducción no nos vamos a ocupar de la leyenda negra ahora. No, por favor. Desde luego es un tema hay algunos libros sobre el asunto, muy a propósito. Yo creo que no se puede pasar de la leyenda negra a la leyenda rosa. Pero es un cambio muy brusco. Mira, ese matiz lo acepto de inmediato, porque eso quiere decir que ya la negra, en fin, empieza a desvanecerse. Perfecto, ya estamos más de acuerdo de lo que parece. ¿Qué quisiste decir con idealizado? No, idealizado quiero... Bueno, yo creo que, no sé, se presentó me parecía como un salto laico a Ferrer y Guardia. Claro, sí, a ver, vamos a ver, detrás de lo que había, es decir, detrás de lo que ocurrió, es verdad que había un cierto espíritu, yo creo que el propio Eliseo lo dijo de alguna manera, que sí es verdad que había, que lo que había ocurrido, aquello de lo que después se le acusaba, y que al movimiento, quiero decir, que había un fondo de verdad inequívoca, es decir, no es que de pronto se inventaran las cosas, era cierto. Ahora, ¿qué ocurre? Eso de que a toda acción supone una reacción de la misma intensidad y sentido contrario, pues eso es lo que más o menos ocurrió, y entonces pues vamos a seguir por la vía de los referales, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues entonces empezaron a hacer, seguramente, estoy diciendo la parte eclesial, pues naturalmente una sobreexageración de las circunstancias, pero que había un asunto de fondo, una responsabilidad. De verdad, claro, por supuesto. Y resulta que por entonces, hoy ya no, porque ya hay documentos muy a la vista, muy inequívocos, conclusiones, en fin, solo para quien no quiera verlas. Pero por entonces es que no había pasado nada. Por entonces había sido la reacción, de ahí lo de la leyenda negra. Pero no era esto lo que... Yo simplemente quise decir que estaba de acuerdo regular, nada más, ¿no? pero por lo demás no. Bueno, por lo demás en el espíritu de lo que dices, yo creo que podemos aprovechar este momento para... hablasteis uno de los dos, creo que tú, de la correlación, de una cierta correlación, entre la masonería y el laicismo como precepto básico de la izquierda, digamos así, ¿no? De la izquierda. Es decir, y que se va a manifestar, por cierto, en la Segunda República, ahí ya llegaremos, ¿no? Pero... Sí, home, todo o que ten que ver coa masonería é complicado, porque sí, unha organización como masonería que non é pública... Outro programa, 2 o 3. En varios, xa ten saído en varios programas, pero si, ao non ser unha organización pública, tamén dá lugar a algunha exageración sobre o papel da masonería. Sí, de formación, sobre todo tamén, sí. Porque eu creo que sí que hai un papel que a masonería un pouco unha asociación que é internacional, como é a Igrexa ou como é o propio socialismo, que está desenvolvendo caminando por ese camiño cara ao laicismo, pero o papel así conspirativo e tal que se lle dá, eu creo que é exagerado. O sea, a conspiración judeo-masónica, eu creo que é algo do seu tempo. Para hacer
non é para tanto, vaya. Non sei, eu creo que hai xente que o mantén eso, pero creo que é eso insostible, que esa conspiración non... Bueno, que también los masones de tienen todos su modos, leyenda es negra. una cosa curiosa. Sí. Es una cosa curiosa que yo creo que tendría que mover alguna meditación, alguna reflexión al caso. Es curioso que la masonería, los carbonarios en su momento, es decir, los movimientos de este corte secreto propios del 18, ¿no? Y después ya... Es curioso como a día de hoy naturalmente siguen subsistiendo de una manera inequívoca, si cabe más tentacular, en una sociedad como esta, en la que secretos Sí, pero ahora... ningunos. Ahora, Pero en la masonería sí. Sigue habiendo, en fin, su ritualismo, sus cosas, en fin. tamén ten unha vertente máis pública, agora tamén hai unha masonería pública que é moito máis forte do que era naquela altura. Sí, claro, sí. Pero es curioso, ¿no? Es Sí. curioso. En todo caso, a ver, ya para que lo habléis entre vosotros, tenemos la educación de fondo, naturalmente, porque el fondo es la educación, la enseñanza laica, ¿no? Vamos a ver. Tú decías hace un momento, el anticlericalismo surge porque hay clericalismo. Sí, eso parece una butade, pero es así, es evidente que es así. No, es evidente. Que no, na propia es que expresión o di. Sí, Non parece que es así. Ahora, digo yo... O sea, non hai unha persecución religiosa, hai unha reacción contra unha persecución por parte da unha parte da religión. Pero vamos a ver. Claro, la Iglesia, hablamos de la Iglesia Católica, por supuesto, que no estamos hablando Sí, de otra. os grupos librepensadores que se forman en Ferrol se chama Martín Lutero e o da Coruña se chama Miguel Servet. O sea que tienen tamén unhas referencias claras nesse sentido, ¿no? De víctimas, de reformadores e tamén de persoas que padeceran, digamos, a Sí. Non foi víctima No, católica. Servet. Non foi víctima católica. No, Servet, no. víctima No, del por cierto, protestantismo. mira, la leyenda puede negra, ser. y no es broma. Y lo que te voy a decir no es broma. Esto que digo no es broma. Servet, es decir, es un caso claro, tú lo estás aclarando, en el que en el imaginario popular, pues forma parte. Como si fuera víctima de la Inquisición. En efecto, Fue en víctima efecto. de Calvino. En efecto, es decir, cuando fue, pero precisamente todo lo contrario. Dunha intolerancia religiosa. Sí, eso sí, pero eso no sí, da pero, católica. Sí. pero no, claro, no, es que es No. un matiz imprescindible, porque Xa, pero o laicismo non é contra o catolicismo, o laicismo é laicismo. bueno, yo ahí, vamos a ver, hombre, como propuesta teórica, sí lo acepto, pero yo creo que en la práctica, eso es con la Iglesia Católica es el objetivo, es evidente. No, que, pero eu creo que sobre todo por una razón, é un error de incluso concepto de decir, sociológicamente. pero aí Hombre, o que sí, se está que- reivindicando é unha porque libertad, aquí non la se está Iglesia Católica. non se está buscando un objetivo nin un enemigo. De todos modos, O que pasa que No hay un clericalismo protestante en España, es lógico. no, Que el anticlericalismo sea anticatólico. porque la Claro. población mayoritariamente Claro. es Claro, católica. pero que claro. o laicismo en Arabia Saudí, pois claro, se enfrenta ao fundamentalista islámico, pero non é, o sea, se enfrenta porque é o que hai e porque o que está reprimindo, digamos, ese laicismo. Sí, porque o clericalismo ali é o Claro. islamista. Sí, en É efecto. como o Estado Islámico. En todo caso, yo lo que quería decir es, la idea de Dios, o sea, el contenido de la fe, en definitiva, cuando se habla en términos naturalmente descriptivos, pero yo creo que también manifiestamente con intención despectiva, de los sin Dios, ¿no? De la escuela sin Dios. Sí, de los sin Dios. Si le quitamos todo lo despectivo, naturalmente, en lo descriptivo es cierto. Es Sí, decir, sí. en lo Hombre, no en creo lo que sí. descriptivo es cierto. Entonces, yo lo digo en ese sentido. Es decir, te pregunto a ti, y Sí. ya intervienes, ¿molesta Dios a la idea de educación? ¿Molesta a Dios? Molesta, naturalmente, la fe. ¿Molesta a Dios en la enseñanza, digamos, laica? Bueno, laica, además, laica es una palabra La que, pregunta claro, casi se contesta sola.
porque la enseñanza laica... Bueno, sí, bueno, por definición, pero digo molesta, es que puede ser que digan, no forma parte de mi presupuesto de educación, pero naturalmente todo mi respeto para esa consideración, yo creo que eso no se produce. O sí, a ver. Bueno, creo que aparece, digamos, un pouco ese enfrentamento coa idea de Dios, porque a Igrexa non é indiferente ao nacemento do ensino laico. Entón, claro, aí aparece ese confronto. Pero, bueno, eu creo que idealmente, nunha situación en que a Igrexa non respondera á aparición do ensino laico, pois os textos que teño lido de ensino laico non falan da existencia ou inexistencia de Dios, falan da ciencia, a afirmación da ciencia. Pero non son programáticamente ateos. No, sí, o sea, na práctica sí que o eran, pero creo que un pouco tamén por eso, por ese digamos, nace en un momento de combate. Pero eu creo que, digamos, programáticamente non era un ensino contra Dios, sino basicamente de afirmación de liberdade, de afirmación da propia formación da persoa, desde unha perspectiva laica e progresista, tal como se entendía na época. ¿Estás de acuerdo? ¿Tienes algo que discrepar así? Aprovecha. No. Bueno, pues... Es el momento. Bueno, es que en efecto, ahora es tiempo para nuestro espacio divulgativo. No tienes por qué saberlo. Bueno, y hoy vamos a ver, tú ya sabes que puedes participar, sí. Lo que gustes, en fin, y además yo estaré encantado. Porque el señor es voluntariamente polémico, entonces sí, es que ya voy a poner en suerte hoy, naturalmente, en la recomendación de lectura. Hoy vamos a hacer una recomendación coral, Emilio y yo, porque nos vamos a referir a un solo libro, que ya el libro en sí mismo... Que has tenido la delicadeza de traer tú, dado que es un libro considerable de peso. Sí, lo voy a mostrar a la cámara y ahora vamos a hablar de él, en fin. Todo lo que merece y seguramente... Menos. Algo menos. Por cierto, este sí que se aguanta de pie, ¿no? Sí. Lo voy a mostrar así en principio. A ver, se trata de escolios a un texto implícito de Nicolás Gómez Dávila, con un prólogo del filósofo italiano Franco Volpi. Bueno, voy a dejarlo aquí, en efecto, por una razón, digamos, de exhibición pedagógica, ya que además hablamos de enseñanza, ¿verdad? Bien, hay que decir que el autor nació en Bogotá, en Colombia, en 1913, falleció también en Colombia en 1994. Era una personalidad intelectual notabilísima, una personalidad de corte, podríamos decir, renacentista, ¿verdad? Pues sí, muy autodidacta, porque no pasó por la universidad, incluso se duda si tiene el título de bachillerato, pero a cambio tiene una formación no autodidacta, vamos, digamos, no reglada, pero... Sí, claro, que siempre pasa a ser autodidacta, por extensión. Sí, es cierto, claro. Empezó naturalmente siendo una educación de preceptores privados, sí, lo cual no se puede llamar autodidacta. Claro, máis, como me decías antes que tiña unha biblioteca de 30.000 volumes, sí, eu creo que eso equivale a algún curso de universidade. Pero quero decir que eso foi despois, ele empezou efectivamente estudando na escola, tal cual, logo tuvo problemas de enfermedade, logo foi a Francia, estudiou en Francia, e despois non continuou o camiño regrado da educación e foi, pero vamos, ao principio naturalmente. Bueno, hai que decir que las guardas del libro, yo las voy a disponer hacia la cámara, las guardas del libro recogen su biblioteca. Bueno, un trocito, debe ser. Bueno, claro, por supuesto. Ahí no hay 30.000 volúmenes. Pero, en fin, que impresiona lo suficiente. Y la lámpara impresiona lo suficiente. Impresiona el chandelier.
Impresiona lo suficiente. Sí, bueno, lo de la lámpara es que a Emilio le gustan particularmente las lámparas, que lo sé yo, y a mí también, no en la misma proporción, no diré que en la misma proporción, pero bueno, y ya voy a hacer una confesión, espero que no le parezca muy mal, tiene una magnífica lámpara en su casa, Emilio, impresionante, muy parecida a la que se exhibe aquí. ¿Estamos de acuerdo? Así que, en fin, ahora ya... Pero bueno, yo no tengo un palacio en Bogotá. No, de momento no, de momento no. Bueno, pues bien, vamos con la personalidad de este señor, de Nicolás Gómez Dávila. Voy a leer unas breves palabras de introducción del prólogo de Franco Volpi, que dicen así: hay escritores que parecen provenir de la nada, que brotan imprevisiblemente de ambientes que les son ajenos, sin haber sido preparados por nada ni por nadie, sin precedentes, sin pertenencias o señales de reconocimiento útiles para definirlos. Excéntricos, incómodos, irregulares, son inclasificables e inconfundibles. Cómo me gusta a mí toda esta definición. Por la manera como escribe y por aquello que escribe, Nicolás Gómez Dávila se cuenta sin duda entre ellos. Sí, tiene un carácter de agiografía negativa, inclasificable, incómodo. En efecto, en efecto. Y algo más adelante, en un prólogo, repito, que es muy sustancioso y de lectura obligada, sigue y dice: su biografía se podría resumir en 3 palabras: nació, escribió, murió. Bueno, yo creo que es una paráfrasis de una famosa presentación que hizo Heidegger de Aristóteles. Cuando le preguntaron por la vida de Aristóteles, dijo: nació, escribió y murió. En efecto. Bueno, lo importante no es la vida, lo importante es la obra. Por supuesto. El pensamiento y, por supuesto. Y no las circunstancias. Bueno, ya se acaba de decir, más o menos, Eliseo nos lo dijo también, que disponía de una majestuosa, porque es la palabra que le cuadra, majestuosa biblioteca. Sí, no solo en cantidad, porque por lo visto tenía incunables, tenía primeras ediciones, vamos, tiene, porque la biblioteca no se ha perdido, conserva una especie de fundación familiar. Con más de 30.000 volúmenes, como ya se dijo, y cabe decir que, como naturalmente correspondía a esta personalidad humanística excepcional, pues tenía Gómez Dávila un impecable dominio del griego y del latín. Claro, y del francés. Sí, bueno, yo me refería a las lenguas. Y del inglés y del alemán y del italiano. Dominaba 7 idiomas. Claro, claro, claro. Con lo cual, y ya vemos... en los originales. Es importante subrayar la personalidad intelectual de la persona que nos ocupa, Nicolás Gómez Dávila, porque a continuación cabe decir que es un heterodoxo en el sentido más absoluto del término, es un reaccionario. Confeso. Confeso, y yo ya me apresuro a decir gracias a Dios, porque ¿qué habría ocurrido? Seguramente también lo diría. Lo diría, claro. Es que, vamos a ver, ¿qué habría ocurrido si Gómez Dávila no fuese reaccionario? Bueno, pues que hoy no estaríamos hablando de él de ninguna manera. Me voy a permitir citar ya, y entramos en consideración más amplia, en un comentario que a propósito de Gómez Dávila escribió, porque además creo que lo escribió, yo creo que lo escribió en el periódico El País, creo que sí, Fernando Savater. Un admirador. Sí, en fin, en efecto. Dijo lo siguiente: la obra de Gómez Dávila se compone de miles de aforismos que él llamaba escolios a un texto implícito. Ese conjunto monumental, secreto y provocador constituye algo así como una estética de la resistencia, por supuesto, digo yo, a las ideologías y modos de vida dominantes en la sociedad moderna, desde la óptica de un declarado reaccionario que por sus magistrales desplantes puede descolocar tanto a la derecha como a la izquierda tradicionales. Y digo yo que ojalá.
porque escribe espléndidamente, que es el punto central de toda esta historia. No estaríamos hablando de él si no escribiera así. Bueno, yo creo que estaríamos hablando de todos modos, pero no con el énfasis de categoría intelectual que tiene. Yo creo que sobre todo es la calidad de su escritura, sí, la que lo hace tan interesante y tan deslumbrante. No es que no tenga profundidad, pero esa profundidad en otro molde no atraería. Bueno, te voy a pasar a ti la cosa para después entre los dos, entre los tres, en su caso, hablar de algunos escolios sueltos, sí. Pero hablando de escolios, lo iba a decir yo, dilo tú, aclárale al personal, dicho así en castizo, sí. ¿Qué es escolio? Yo quería decir para quien no lo sepa, dos cosas fundamentales. Un escolio no es un aforismo. El escolio es un comentario al margen que se escribía normalmente al lado del texto principal, en las lecturas analíticas, por decirlo así. De ahí el texto implícito. De ahí el término escolio. Es decir, el escolio implica un texto al lado que está comentando, claro, ampliando, criticando, matizando o lo que sea. Mientras que el aforismo es pues una afirmación que puede estar completamente, ser autosuficiente del todo. Que sería como una nota OP o una cosa así. Sí, sí, es cierto, claro, la cuestión es que los escolios nunca son un texto implícito. Los escolios y los escoliastas se los hacen a los textos en el margen de la edición. Aquí lo que falta es precisamente el texto, por eso es implícito. Claro. La segunda gran cuestión, que ya no es formal, porque formalmente son escolios y no aforismos, la segunda cuestión, que no es formal, es cuál es el texto implícito al que son escolios las reflexiones y las sentencias de... Eso tenemos que dejarlo para la buena fe. Bueno, yo arriesgaría una respuesta. El texto implícito es la modernidad. Los escolios en texto implícito son una enmienda a la totalidad de la época secular, como le llamaría Taylor. Es decir, la época en la que Dios ha sido desplazado por el hombre. Bueno, estoy totalmente de acuerdo porque además es una posibilidad, referencias. O sea, esto se puede discutir. No, bueno, en cierto modo se comentó aquí. Claro. Los escolios atacan, digamos, la modernidad desde muchos frentes. Bueno, y hablamos la modernidad nosotros hace un rato, esencialmente es la emancipación del hombre de su autoocupable minoría de edad, como diría Kant, y significa la ocupación del lugar que, iba a decir naturalmente, pero me apetece decir sobrenaturalmente, le corresponde a Dios por el hombre. Eso que empieza en la Ilustración y su anticlericalismo, incluso ya en Kant, y luego continúa sobre todo con Feuerbach, con Marx y con las derivas hacia el ateísmo contemporáneo. Bueno, vamos a ver, cabe decir que este texto, este libro al que nos venimos refiriendo, tiene, por ser exactos, 1407 páginas de un papel, no Biblia, pero por ahí le va. Pero se lee muy bien, la edición es espléndida. Pero por ahí le va. Ahora, la edición es magnífica, el color blanco albo del papel y la separación entre renglones para facilitarla, en fin, una lectura. Pero eso es típico de todas las publicaciones de esta editorial, que es Atalanta, una editorial que pertenece al grupo de Siruela. Sí, así es. Mantiene una línea de interés por pensadores, digamos, un poco heterodoxos. Sí, como es el caso inequívoco de Gómez Dávila. Bien, cito lo de las 1407 páginas, porque no tengo que decir que recoge todos los escolios, naturalmente, y yo creo que esto tiene además la ventaja sobreañadida de todo texto aforístico, de que se puede abrir por cualquier parte, en fin, y siempre tiene un interés marcado. En todo caso, hace un momento yo decía, hablando entre nosotros, decía que se abra por donde se abra, el libro en mayor o menor medida interpela. Es decir, interpela. Cuanta más inteligencia haya detrás del interpelado, mejor. Cuanta menos, pues bueno, a practicar. En fin, no sé cómo decirlo, ¿verdad? Para situar a Gómez Dávila habría que decir cuáles son sus influencias. Evidentemente Nietzsche, porque esto es un texto intempestivo, como diría el alemán. Evidentemente todos los aforísticos, pero sobre todo los moralistas del 18 francés, que es su mayor influencia. En su biblioteca la mayor parte de los libros estaban en francés, más que en español, más que en lenguas clásicas. Bueno, su admiración por Montaigne, lo decíamos hace un rato. Montaigne y Pascal. Pascal yo creo que todavía más que Montaigne es una influencia fundamental.
ese pesimismo. No, yo me refería, al margen de influencias, me refería a su complacencia, ¿no? Bueno, de Montaigne tiene la admiración por la vida retirada del mundanal ruido, por lo que en su caso es un palacete, en el caso de Montaigne era una torre, Claro. Y por supuesto la independencia de juicio y el desinterés por las ideas dominantes contemporáneas que como mínimo desprecia. Y si nos venimos ya a lo más inmediato, Y Siogan, que sería también una gran influencia. Claro. Y desde el punto de vista literario, Borges, por aquello de que lo citamos con frecuencia. Sí, Borges quizá, pero yo no lo veo tan de primera línea como la influencia de Pascal o de... Hay que decir que Junger, lo citamos hace un Junger rato, también. Junger tiene... Pero bueno, además, ahí hace un elogio de su exactamente, ahí hay una admiración mutua, digamos. Así es. En el caso de Borges, pues no, porque yo creo que Borges no lo conocía prácticamente nada. Mutis era muy amigo suyo, Álvaro Mutis. Así es. Bueno, es que Álvaro Mutis por ahí le iría, bueno, no digo que con esta talla, digamos, de filósofo, pero... Bueno, pero tiene una escritura brillantísima. Macrol el Gaviero tiene unos momentos de lirismo que no tiene nada que envidiarle a Gómez Dávila. Claro. A ver, yo tengo que decir que hace unos años, no mucho, ya que surge ahora lo de Álvaro Mutis, lo digo con la modestia que sea necesaria aportar, pero yo fui de los pocos, me quedé muy sorprendido realmente, de los pocos que firmó en España un manifiesto para, precisamente, manifiesto patrocinado por Álvaro Mutis, manifiesto para no recuerdo ahora la literalidad, pero era algo así como manifiesto para la recuperación del espíritu, ¿no? Es decir, para la renovación del espíritu. Yo creo que Gómez Dávila estaría muy de acuerdo con el espíritu de ese manifiesto. Y es curioso, digo, porque al final resulta que en toda España pues lo firmamos, yo tengo que sumarme, aunque sea, en fin, en el furgón de cola, pero lo firmamos, no llegó a 100 personas, lo cual ya me parece tremendo. Sí, me parece estupendo. Ojalá hubieran sido 90. Era un manifiesto contra la muerte del espíritu. La literalidad era esta, manifiesto contra la muerte del espíritu. Porque yo no me enteré, que si no, sí. Eres 101. Bueno, pues muy bien. Hombre, yo diría que de Montaigne le atrae sobre todo el modo de vida y, por supuesto, lo que introduce la novedad de Montaigne, ¿no? El interés por sí mismo y por sus cosas como tema literario, y también cierta dispersión y cierto pensamiento un poco divagante, todo eso sí. Pero el modo de vida, porque el modo de vida es un poco elección suya, también parecido al de Montaigne, separado de la vida pública, sin participación política, cultivando la amistad, un cierto retiro incluso, un cierto orgullo altivo sobre los contemporáneos y un cierto desprecio también. Todo eso es muy Montaigne en Gómez Dávila. Sí, bueno, si os parece, me voy a referir a algunos de los escorios sueltos. Claro, hay que leer algunos escorios. Sobre la marcha, en fin, a ver si nos da tiempo. Y a ver si la gente se anima. Por cierto, hay que decir, no es esto lo único que hay. Hay también una edición breve, un breviario de Gómez Dávila, breviario, que recoge como 400 páginas una selección de los escorios. O sea que tampoco tienes ahí que... Bueno, yo de todas maneras, en fin... Yo patrocinaría este en particular. Bueno, está bien el que como no tenga el valor de las 1407 páginas, tiene el breviario también editado en Atalanta, como es lógico. Exactamente, claro, perfecto. Ilústranos. Bueno, vamos con algunos de los escorios, Pues en fin, de 1407 páginas. Pues ¿cuántos excuso serán? Decir, ¿verdad? Igual son 10.000. Muchísimos. A ver, yo no los elegí siguiendo ningún criterio, sino abriendo libro, podéis creerme, sin más, en las primeras páginas, por otra parte. Él habla de los tontos, situación que me complace particularmente. Como además le dedicamos un programa, ¿te acuerdas? Sí, en efecto, le dedicamos un programa y yo tengo que confesar que es algo a lo que me refiero con frecuencia. Incluso creo que tengo algún tonto de cuota respecto a mi persona. O sea que ya, en fin, eso empieza por decir lo siguiente. Dice,
el tonto, precisamente el tonto, dice, el tonto no se contenta con violar una regla ética. Pretende que su transgresión se convierta en regla nueva. Bueno, yo creo que se explica por sí mismo. Sí, se explica por sí mismo. Por sí mismo. Y es difícil de refutar, ¿eh? ¿Eh? Difícil de refutar. Por supuesto, por supuesto. Pero es que es tremendo, porque nos vamos a la realidad cotidiana. Ese estilo, por cierto, es muy francés. Muy La Bruyère, muy esa elegante acidez. Claro, exactamente. Y esa altivez también, así aristocrática, es muy francés. Sí, muy sí, demoralista. sin duda, sin duda. Bueno, hay que decir que él... Sobre todo La Bruyère, que es así, como más que los demás. Claro, claro, justamente. Esa, en fin, Claro. la es que él estudió en Francia. Claro, a eso, estudió. A eso el resto a él de es... niño lo llevaron pronto a Francia. Sí, él estuvo, Sí, y era el sí. idioma que mejor manejaba, Sí. y en realidad el resto de su formación ya no, ya es a base de su biblioteca, eso ya es, digamos, autodidacta, pero la base de su autodidactismo es su enseñanza francesa. Bueno, vamos a continuar. La obra poética dice, del buen poeta comunista, o sea, la obra poética del buen poeta comunista, por ejemplo, como Aragón, El Pablo, Neruda, en fin. Eso lo dice él. Y Tutti Quanti, sí, lo dice él. El Tutti Quanti lo puse yo. Bueno. No, el resto lo dice él. Se divide en dos partes, la parte poética y la parte comunista. Pues, en fin, esto parece una butada precisamente a la francesa, pero es muy evidente lo que quiere decir, ¿verdad? Sí, sí. Bien, a continuación otro, dice, el verdadero talento consiste en no independizarse de Dios. Yo estoy totalmente de acuerdo y naturalmente a vosotros no os pido ni... Bueno, creo que ya lo hemos dicho, que era muy católico. Sí, Católico, digamos, tradicionalista, para distinguir en el siglo XX la corriente anti-Vaticano II de la corriente pro-Vaticano II. Por ejemplo, pues ya lo comentábamos antes, él lamenta que las misas se dejen de dar en latín a partir del Vaticano. Bueno, ya no quiero irme por ahí porque el tiempo no lo permite, ¿verdad? Que es... El progresista, este es otro escolio, el progresista cree que todo se torna pronto obsoleto, salvo sus ideas. Bien, otra más. El historiador anda por la parte que te toca. Sí, a ver. El historiador que trata las épocas como simples etapas de procesos convierte la que estudia en mero prólogo de su tiempo o en prehistoria de su anhelo. Como es lógico, en un reaccionario no cree en el progreso, incluso cree en fin, el no progreso, no hay un término para eso, la degeneración. Él considera la edad contemporánea como un desastre, o sea, como una caída. En general, yo creo que si le preguntáramos todo desde la Edad Media en adelante, sería decadencia. E que ademais na época a visión esa progresista era dominante e avasalladora. Entón creo que aí tamén pero bueno, existe unha certa razón. Que admira el orden y la jerarquía en las cuestiones sociales y políticas y culturales y lo amplía por su catolicismo a la admiración por el orden medieval de Agustín o de Tomás, ve el mundo como jerarquía y ve la jerarquía como lo bueno y lo ordenado del mundo y por tanto lo hermoso del mundo, porque la belleza no es más que el esplendor del orden, por decirlo agustinianamente. Todo eso se puede debatir, pero no es fácil refutarlo, ¿eh? Bueno, yo en este momento estaba exponiendo lo que él piensa, ¿no? Sí, tampoco se desprende da frase, non se desprende o no, que di. No, son las digresiones. Claro, porque eso mellor esa frase sí que ahora podía asumir eu perfectamente. Claro. A outra visión non. Claro. Bueno, pero es que yo he leído más de esa frase. Sí, sí. Bien. Bueno, otra que en esa línea de provocación, espero que lo estén pasando bien, que lo estéis pasando bien. En fin, incitando a la lectura. Los tontos antes atacaban a la Iglesia, ahora la reforman. Yo recuerdo al hilo de eso otro aforismo famoso. Antes la Iglesia perdonaba a los pecadores, ahora perdona a los pecados. Bueno, en fin. Lo cual quiere decir que la Iglesia ha ido a peor. Por si hacía falta explicarlo. Vamos a ver, atención a lo que sigue,
porque yo creo que os va a sonar y vais a estar, yo creo que mayoritariamente de acuerdo, incluso hasta seguramente nosotros. Los pactos más viles nacen de los propósitos más altos. Eso es maravilloso, y eso lo firmaría la Bruyère mañana. Bueno, si no estuviera muerto. Nosotros por poder. Fíjate la diferencia que hay entre esa expresión literaria y esa preciosidad y El infierno está empedrado de buenas intenciones, que es la versión pedestre. Sí, un poco de lo pero mismo. es que es tal cual. Ah, claro. Yo me temo que muchas veces sí. No sé si siempre. Vamos. De todas maneras, él a veces se defiende un poco, metiendo un quizás y un probablemente por ahí para que no parezca Pues tan no debiera, lapidario. no debiera. Pues lo hace, lo hace. Probablemente sí. Bueno, vamos a ver. Eso es signo de su inteligencia literaria, ¿eh? Por supuesto, por supuesto. Vamos con otro. La filosofía Ahí va. es el arte de formular lúcidamente problemas. Inventar soluciones no es ocupación de inteligencias serias. Bueno, esto yo creo que es razonablemente aceptable. Es decir, es más, cuando la filosofía se pone a proponer soluciones, suele ser una catástrofe. Claro. Véase, en fin, los ideólogos en el poder. Sin duda, sin duda. Bueno, vamos a abreviar en lo posible, que yo quiero, en fin, tenemos que darle un poco de verdad. Dios no es la clave del enigma, sino lo que anula su escándalo. La fe no necesita teodiceas. El que cree en Dios no necesita someter a una coherencia arbitraria el caos del mundo. El orden mora detrás de nuestras evidencias discrepantes. Ahí tienes la jerarquía y el En mundo efecto, ordenado. en efecto. Seguimos con los tontos. Los tontos se dividen en dos clases. Los que quieren ser como los demás y los que no quieren ser como los demás. Bueno, eso hay que pensarlo, ¿eh? Sí. Todas son un pouco de pensar, eu creo. Claro, lo de interpelar, Sí. a lo que me refería. Hombre, tiene una vocación provocadora. Ese también está en Chopin. Sí, Sí. por supuesto. Que es un señor al que lee, por efectivamente, supuesto. que lo sabemos Pero en yo la creo biblioteca. que después de leerse todo esto, con reflexión crítica, bueno, y no necesariamente todo, si una persona no es permeable a nada de esto, Será bueno, uno de esas dos clases. en fin, en efecto, en efecto. El hombre inteligente suele entregarse a combinaciones tan sutiles que les deja la verdad a los bobos. A mí esta es que además me complace especialmente. Es decir, me mueve a una alegría interior particular. La humildad cristiana no es el desconocimiento hipócrita de las virtudes que tengamos, sino el reconocimiento explícito de que no son méritos nuestros. La democracia es el régimen político donde el ciudadano confía los intereses públicos a quienes no confiaría jamás sus intereses privados. Ay, qué enseñanza tan actual. El tonto, ya vemos que, en fin, Has cogido todos los es la tontos. lista bíblica, ¿verdad? El tonto mide la importancia de las cosas por el grado de cercanía a su tiempo y a su testa, dice. Y ya por último, lo importante no es lo que nos importa, sino lo que nos debe importar. En fin, escolios a un texto implícito de Nicolás Gómez Dávila, prologado por Franco Volpi. Por cierto, hay que decir que Franco Volpi se murió en un accidente en el año 2009 cuando se editó este libro, precisamente. Sí, en un accidente de tráfico. Sí, un accidente de Murió tráfico. joven. Iba en bicicleta, Sí. en fin, y se lo llevaron por delante. Hay que decir que hay un libro de Franco Volpi, por lo menos que yo conozca, editado en Siruela, que es El nihilismo. Porque, claro, hay algo de nihilismo, pero mitigado por el catolicismo. Por eso yo creo que llamarle el Nietzsche bogotano
como se le ha llamado alguna vez, es una equivocación. Hay algo Yo estoy de acuerdo también, de pesimismo, sí. hay un coqueteo con el nihilismo, pero en el fondo hay una esperanza. Hay uno de los escolios que dice, nuestra única esperanza es confiar en la injusticia de Dios, que es fabuloso, por supuesto, sí. Y que lo que quiere decir, tal y como yo lo entiendo, es que la misericordia en Dios va a pesar al final más, o por lo menos tenemos la esperanza, que su justicia, y por tanto podremos merecer, no merecer, sino obtener un amor no merecido. Estoy totalmente de acuerdo. Eso es lo que lo salva, digamos, del nihilismo. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues con esta explícita e implícita recomendación de Nicolás Gómez Dávila, Escolios a un texto implícito, compradlo, leedlo. Y si no, siempre está el breviario, que Sí, bueno, es más y accesible. en su caso tal. la parte abreviada, Exacto. en fin, por si preferís Hay, de hecho, esa hay alternativa. un libro sobre Nicolás Gómez Dávila, no me acuerdo cómo se llama, Democracia y Nihilismo, creo que se llama, un estudio, o sea, una monografía editada en alguna parte, no sé si en EUNSA o por ahí. Porque claro, ya llama la atención este señor. Ya no es el secreto que decía Sabater ahí que citabas. Ya empieza a ser un secreto a voces. Pues eso es lo que hay que celebrar. Hasta aquí nuestro espacio divulgativo. No tienes por qué saberlo. Y viva Colombia. Bueno, chicos, se nos ha ido el tiempo. En fin, la culpa solo faltaba que fuera de Gómez Dávila, pero por ahí le anda. O Félix Culpa. ¿Verdad? Claro, pero por ahí le anda la cosa. En todo caso, por su erudición, por su inteligencia, ¿no? Bueno, a ver, seguimos por donde quieras, dentro de una obligada brevedad, pero sí. seguimos por donde quieras. Podemos llegar hasta la República, ya veremos, en fin. Bueno, un pouco por levar, un pouco por leválo ao local, claro, a partir da morte de Ferrer, que eu creo que cando se produce 1909, o 13 de outubro de 1909, é a, digamos, a data na que foi fusilado. Pois hai un renacemento, un coller forza do ensino racionalista. En Ferrol se forma un grupo anarquista 13 de outubro, a data da morte de Ferrer. Entre a migración en Cuba, creo que en 1912 se forma unha agrupación instructiva racionalista 13 de outubro que estaba un pouco dirixida a que as escolas laicas, perdón, as escolas que foran fundadas polos emigrantes tiveran un contido laico, que iso se concreta, por exemplo, na escola laica de Besos en Ortigueira, que é un sitio moi significativo tamén de como, do que se estaba xestando ali. Se algún día ides a Besos, vedes unha población moi pequena, e nesa poboación que hai, eu creo que habrá 30, 40 casas, está a igrexa e enfrente está a escola laica, que foi construída co diñeiro de emigrantes en Cuba. Indianos. E se están un frente do outro, o campanario por un lado, outro ten o reloxo, e simboliza ese, digamos, esa aparición dunha alternativa. A mí me gusta moito ese sitio por iso, porque ademais é un val que queda ali ao fondo do val, queda aí ese. Curiosamente a escola laica de Besos foi clausurada no ano 25 porque foi por denuncias de que había bailes con agarrados. Pois sí, basicamente, de que había, que lo era, se convertira nun antro de perdición para rapazas, supón. E entón, bueno, hai esa eclosión do ensino racionalista. En toda a década dos 10 en Ferrol hai un intento por formar unha escola racionalista, que ao final hai unha pequena no barrio de Canido levada por José López Bouza, con cartos que se recaudaron durante anos, desde 1910 prácticamente, se viñan recollendo cartos para facer esa escola racionalista. Despois hai un parón obrigado na época de toda el Primo de Rivera, e volve a aparecer outra escola racionalista no ano 33, da man dun mestre, de Francisco Iturralde, que viña era de Valladolid, mas viña destinado a Ferrol desde Pontevedra, que era onde estivera anteriormente, como oficial de telégrafos, que era o oficio del, aínda que el creo que estudara algo de medicina, tiene unha formación matemática moi boa,
e el foi o impulsor da Escola Racionalista en Ferrol, un pouco por libre. El apareceu aquí, quixo montar a escola, e despois tomou contacto coa CNT local, que o axudou creou a Liga Racionalista, que era a organización que daba cobertura, digamos, económica, o local, e que facilitou a asistencia da escola. E aí hai unha repetición da historia, porque ao final, en setembro do ano 36, Iturralde foi asesinado, foi fusilado de forma irregular. Empezaronlle un proceso que non se chegou nunca a acabar, porque o sacaron do cárcere e o fusilaron. Entón aí creo que tamén acaba un pouco vendose, vexo aí unha repetición un pouco do caso de Ferrer, no sentido ese, de que tampouco Iturralde non era unha persoa de militancia sindical, pero sí que fora protagonista dese intento de facer unha escola racionalista en Ferrol, e tamén de un pouco de participar en polémicas con Matías Usero sobre materialismo e existencia da divinidade. Iturralde era materialista e Usero, desde unha posición teosófica, dun orixen, como crego que fora, pois unha posición teosófica, sí. Bueno, é un personaxe moi interesante, porque é unha época en Ferrol en que, eses anos da República, pois hai esa escola, que ainda hai pouco había por aí alumnos dela. E onde dis que estaba? Estaba na rúa, estuve en dous sitios, na rúa Madalena e na rúa da Terra. Xa non queda nada de... Bueno, No. Ya tenemos que cerrar más o menos la cosa a modo digamos, de reflexión final, ¿no? Es decir, según te escuchaba, me movía a mí a pensar, el anarquismo, repito, de corte intelectual, por decirlo de algún modo, ¿no? Tuvo una presencia, yo creo que importante en Ferrol, en ese periodo al que te refieres. Y en todo caso, esas referencias anarquistas, al margen del aspecto estrictamente relacionado con la enseñanza, que también, naturalmente, pero ¿estáis de acuerdo en que tenía, al margen de arbitrariedades posibles y de ciertas beligerancias, en fin, incluso violentas, ¿no? Pero no hay un cierto romanticismo en la idea anarquista, que no la veo yo, por ejemplo, en la socialista, es decir, ¿hay un componente romántico o no? Home, é difícil categorizar así, como decir que era máis ou menos, non? Pero sí que hai, claro, ese un pouco que explicaba antes, non? Como esa idea de que formar individuos libres para crear unha sociedade distinta, claro, idealista e romántico. Claro, yo creo que hay una proclividad más marcada hacia la pedagogía, hacia la educación. Por exemplo, o socialismo era un tratamento máis pragmático, porque era todo formado, digamos, un pouco no sentido de, digamos, de darlle unha forma máis legal, a través da legislación, crear, e, bueno, son dous camiños que sí que nese sentido se diferenciaban, pero tamén no socialismo había romanticismo, evidentemente, y había ese componente. Bueno, yo creo que la actitud del hombre en general, salvado una cosa muy exagerada, siempre hay una referencia romántica que te procliviza hacia, en fin, hacia lo que se considera el ideal personal, ¿no? Sea este cual sea, naturalmente. Bueno, pues ya veis que se nos fue el tiempo, chicos, es decir, pero podemos volver a empezar, en fin, en la próxima oportunidad, relacionado con este asunto o con el, en fin, el que cuadre en su caso, ¿no? Ahora es tiempo para nuestro espacio lírico, Poesía eres tú. Y hoy voy a referir ya a toda prisa, pero me voy a referir a un texto de Eugenio d'Ors. Eugenio d'Ors, nacido en 1881,
fallecido en 1954, escritor, ensayista, filósofo, crítico de arte, toda una completa personalidad humanística. Bueno, más o menos dije hace un momento de Gómez Dávila al gusto renacentista, pues por ahí. Y citamos hace un momento eso de que todo lo que no es tradición es plagio, referido que creo precisamente... que también lo decía Dalí. A mí me suena de haberlo leído por primera vez adjudicado a Dalí. Bueno, O sea, yo de siempre adjudicado a Dors, pero no No, sería imposible, puede haberlo no sería cogido imposible Dalí de que Dors. se lo hubieran, Hombre, claro, es muy fácil. por supuesto, es muy fácil, desde luego. Bueno, algunos de los títulos desde el punto de vista literario, ensayístico y filosófico de Dors son La bien plantada, con una inspiración, por cierto, muy daliniana, es decir... no he leído yo esa novela. Sí, pues La bien plantada merece mucho la pena, porque de lo que se trata es de que él, en su relación personal, de una familia de corte burgués, naturalmente de la época, conoce a la hija de la familia con la que se relacionaba, una joven adolescente. Porque la novela está escrita originalmente en catalán, ¿no? Sí, creo que sí. La bien plantada, suena a mí. Sí. Y bueno, él se queda prendado, literalmente, de esta chica, que naturalmente es la bien plantada, ¿no? Y a partir de ahí, yo creo que hay una recreación muy interesante, desde el punto de vista del cuadro sociológico de la Cataluña burguesa de aquel tiempo, en fin. Un libro interesantísimo, y que ayer tuve yo en las manos en una magnífica edición de Aguilar, y en fin, comentándolo con una chica que me acompañaba, 3 horas en el Museo del Prado. Un libro interesantísimo. Yo tengo una edición moderna con ilustraciones. Con ilustraciones, sí. Pues El secreto de los filósofos, La ciencia de la cultura, cuentos filosóficos, que remeda algo parecido a Voltaire, ¿no? Es decir, en el título. La Gualba de las Mil Voces también es uno de los títulos reconocidos, una referencia mítica y tal. Bueno, el día anterior a su muerte, repito, escribió Eugenio Dors en el diario Arriba España de entonces, la que sería, claro, su última y definitiva crónica, cuyo título, Sentido de la elegancia, explica por sí misma y en su oportunidad el talante refinado y extenso de su figura y también, en cierto modo, la categoría intelectual y humana de una época. Y bien, voy a leer seguidamente un texto escrito por Eugenio Dors para ser incluido en su libro 5 minutos de silencio. Se trata de un fragmento titulado El poeta ciego, publicado en el número 52 de la revista Alfar en el año 1925. Dividido en 3 trozos, será al primero del que daré lectura. Y dice así: El mar es una voz, la más noble entre todas las voces del mundo, la más antigua. Antes, mucho antes de que hablara el lenguaje gárrulo de los hombres, ya ella hablaba. Antes que todos los dialectos humanos, elevóse en los aires el habla imperturbable del mar. Y aquellos dialectos vienen de esta habla, como de la eterna agua marina proceden remotamente filiales los organismos perecederos de los hombres. Esto último han alcanzado hoy a averiguarlo los biólogos, pero que el habla del mar sea la matriz y primera, ignóranlo los lingüistas aún. Los poetas podrían acaso sospecharlo, si los poetas no fuesen gentes distraídas por lo común al origen de las grandes cosas, tanto como embriagadas en sus divinos efectos. Los poetas podrían sospecharlo, porque su propia manera de hablar se acerca a la del mar, más que la manera de los otros mortales. Así como tal idioma romance de hoy representa entre sus hermanos una como supervivencia de latín, apenas decaída y vernaculizada, así la voz de los poetas guarda todavía rastro y señal, conserva un eco distinto de aquellas salobres palabras que hubieron de oír los amaneceres
agitados del mundo. El mar es una voz, y quien ha conocido esto, y quien, excepción entre los poetas, ha llegado a saber que esta voz, un tiempo mía, y su hablar, mi hablar, en las lejanías inmemoriales de la estirpe, soy yo, y yo me llamo Homero. Homero, la voz del mar, de la poesía, la voz y el eco vivo de los siglos. Audaz, poético y magnífico Eugenio d'Ors, uno de los intelectuales más brillantes del siglo XX español. Y hasta aquí por hoy nuestro espacio lírico, Poesía eres tú. Finaliza aquí también, claro, Crisol de Cultura en este sábado 10 de noviembre de 2018. Muchas gracias, Eliseo, por tu presencia, por tu conversación, por tus palabras. Ya sabes que, en fin, no sé si antes de final de año, pero si no a principios del siguiente. Ya sabes que cando queiras. Nada, pues yo encantado también. Un placer tenerte por aquí siempre. Muchas gracias también a ti, Emilio. Hoy nos hemos puesto filosóficos. Bueno, tocaba un poquito, a doble, ¿no? ¿Verdad? Así es, así es. Bueno, vamos a ver, nuestro próximo invitado será la próxima semana Juan José Burgoa, y con él hablaremos sobre museos de ciudades, museos que amparan y acogen la historia de una ciudad, y en consecuencia inmediata, claro, hablaremos sobre la muy conveniente disposición de tener, al fin, un museo de estas características en esta ciudad de Ferrol desde la que emitimos. Un asunto, por cierto, bastante polémico en interpretaciones, sesgos y opiniones. En fin, nos referiremos a otros museos ya en marcha en otras realidades urbanas y, en fin, ya es de ver que será un programa interesante con un pretexto histórico y, en verdad, necesario e imprescindible, un museo para la ciudad de Ferrol. En realidad, por extensión, de interés para todos en cualesquiera otro ámbito geográfico. Señoras y señores jóvenes de todas las edades, mi gratitud toda y entera por vuestra presencia fidel de cada semana, por vuestra actitud crítica, por vuestra complicidad. Hasta el próximo sábado en Crisol de Cultura, Televisión Ferrol, a las 9:30 de la noche, con repetición el domingo entre 7:30 y 8, según necesarios ajustes de programación. Y después ya en Internet para todo el ancho mundo. Por demás, como de costumbre, si estáis viendo este programa en su emisión del sábado, se ha de decir que seguidamente se emitirá una interesante película con previa presentación y animado coloquio a su final. En fin, si os parece, y que os parezca, nos vemos el próximo sábado en Crisol de Cultura. Será un placer. Y bien, ya sabéis que paso lista. Muchas gracias, buenas noches y feliz semana. To do it all the hard way. The hard way.